Hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a un segmento más de Meditaciones y Befi, Nuevas Fuerzas en Dios. Porque los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Es para mí un gusto poder estar con ustedes este día martes y poder seguir en esta serie compartiendo los distintivos bautistas, aquellas doctrinas que nos marcan una diferencia, una distinción frente a otros grupos religiosos. Hemos mirado varias de estas a lo largo de la semana pasada y el día de ayer. Miramos acerca de la salvación, la cual nosotros creemos, como está explícito en la palabra de Dios, que no es por obras. No podemos hacer nada para ganarla, es por fe en Cristo Jesús. También creemos en el sacerdocio del creyente, que cada cristiano tiene libre acceso al trono de la gracia por medio de Jesucristo. También creemos que la Biblia es la única regla de fe y práctica y que cada doctrina, que cada enseñanza y cada regla emana de ella. También hemos aprendido que la autoridad en la iglesia es Cristo, quien es la cabeza y quien ha establecido líderes en cada iglesia local, como pastores, como maestros, etc. También miramos las ordenanzas, que son el bautismo y la cena del Señor, las cuales cada cristiano debe cumplir y practicar en el contexto de la iglesia local. Y también, ¿cuál es el tipo de gobierno de la iglesia? El día de ayer mirábamos que una iglesia bautista es una iglesia autónoma e independiente, autónoma de otras en relación a una organización superior a la iglesia. No, cada iglesia, como las iglesias no testamentarias, cada iglesia es autónoma, toma sus propias decisiones y es independiente. Sí puede tener relación con otras iglesias, puede realizar actividades en conjunto, pero no puede tomar partido en las decisiones que una iglesia bautista independiente toma. No hay una iglesia encima de otra. El día de hoy vamos a mirar la otra parte del gobierno de la iglesia, y es que la iglesia es independiente del Estado. Eso es lo que creemos los bautistas y está establecido en la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 16. En adelante dice así la palabra de Dios. Le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuál es la relación que la iglesia debe de mantener con el Estado? Los bautistas creemos en la separación de la iglesia y el Estado. No estamos a favor del maridaje iglesia-Estado. Eso no está en la Biblia. Por lo tanto, nosotros no estamos a favor. Lo que sí estamos a favor, que es lo que la Biblia dice, es que el cristiano debe de ser tanto un ciudadano ejemplar como un siervo de Cristo. El versículo 21 dice: da a César lo que es de César. César mostrando o tratando de ejemplificar todo lo que es relativo al gobierno y cómo los deberes de un cristiano como ciudadano en el país en el que él esté deben de ser cumplidos. Nosotros como cristianos debemos de cumplir esto y nuestro Señor Jesucristo lo está marcando. Él ha puesto la autoridad y nosotros debemos de cumplir con nuestra labor como ciudadanos y al mismo tiempo a Dios lo que es de Dios. Nosotros debemos también de ser cristianos, siervos de Dios. ¿Qué pasa cuando una iglesia se convierte en la religión oficial de un estado? Bueno, lo que sucede es que esta iglesia, una iglesia oficial, se va a sujetar no a la palabra de Dios, sino a lo que dicte la política, a lo que dicte el Estado. Va a admitir dentro de la iglesia gente que no está por una fe sincera, sino por conveniencia para alcanzar algún puesto político. Llegando también incluso a la falta de libertad de culto de la gente, poniendo solamente una religión
dentro del territorio. Un ejemplo muy claro lo podemos ver en la instauración de la Iglesia Católica, cuando Constantino, el emperador romano, en el año 313 después de Cristo, emite este edicto en el que permite que los cristianos, una vez siendo perseguidos, puedan hacer una religión oficial. Esto a raíz de que el número de cristianos estaba creciendo. Sin embargo, esto nos mostraría cómo fue una estratagema de Satanás. ¿Para qué? Para diluir, para llegar a adentrarse a una iglesia y ya no hacerla pura. Como resultado, una iglesia con elementos cristianos, pero con prácticas paganas. La Iglesia Católica Romana. Una iglesia donde no hay salvación. Una iglesia donde no está Dios, porque se basa en tradiciones paganas y humanas. Entonces, como ya miramos que es peligroso y que no es correcto que la iglesia y el Estado estén en un maridaje, que la iglesia y el Estado estén en una relación, ¿cuál es nuestro deber? Como cristianos tenemos principalmente un deber hacia Dios. Dios es nuestra máxima autoridad como cristianos, encima de cualquier otra autoridad. Nosotros como cristianos debemos obedecer a las autoridades. Solamente hay un momento. Cuando estas autoridades promulguen leyes que contradigan lo que dice y está establecido en la palabra de Dios, es ahí cuando los cristianos únicamente tenemos derecho a no hacer caso, porque nuestra responsabilidad está primeramente ante Dios. Esto lo podemos ver en los pasajes de Hechos, cuando apresaban a los discípulos y les decían, ya no queremos que prediquen en este nombre, en el nombre de Jesús. Y ellos comentaban en Hechos 4:20, nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Cuando los volvieron a atrapar y les dijeron, ya no queremos que hablen acerca de Jesús, ellos contestaron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, siempre que hay una condición, como a lo largo de muchos años, varios de nuestros hermanos a lo largo de la historia se han enfrentado a gobiernos que quitan la libertad religiosa, que promulgan que no existe un Dios y que empiezan a castigar a aquellos que siguen la fe. Estos hermanos se han mantenido firmes y a pesar de la persecución, a pesar de los problemas que implica seguir a Cristo, ellos han sido fieles. Es para ese caso. Pero mientras el Estado no promulgue leyes que vayan en contra de Dios, nuestra labor como ciudadanos es someternos a las autoridades superiores, como dice Romanos 13:1. ¿Por qué? Porque estas autoridades fueron puestas por Dios. Dios permitió a través del sufragio, a través del voto, a través de un proceso democrático como es en nuestro país, o a través quizá de una monarquía, que esa persona, que esa autoridad esté en ese puesto. Y nuestro deber, como ellos fueron puestos por Dios, es obedecerles, someternos a ellos. Cumplir con nuestras responsabilidades, como dice también ahí el versículo 6, que debemos de pagar tributo. Cumplir con nuestros impuestos. Nosotros debemos de ser ciudadanos ejemplares. Cuando Jesús en Mateo 17 iba entrando a una ciudad, ellos cobraron un impuesto de 2 dracmas y le dijeron a Pedro, ¿tu maestro no paga los 2 dracmas? Jesús sabía lo que ellos dijeron y le dijo a Pedro, mira, para que no pase nada aquí, ningún problema, te voy a mostrar un ejemplo. Y nuestro Señor Jesucristo lo mostró. Le dijo, ve, pesca, y el pez que saques va a tener un estátero, 4 dracmas. Dáselo y paga el tributo por ti y por mí. Y Pedro va, saca eso y paga, saca el estátero y paga el tributo. Nuestro Señor Jesucristo mostrándonos la importancia de Él siendo el Dios Todopoderoso, sometiéndose a las autoridades terrenales. También nos dice, para cerrar, 1 Timoteo 2, del 1 al 2, de la siguiente manera. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por último, nuestra responsabilidad con nuestras autoridades es orar
por ellos. La mayoría de nuestras autoridades no son gente que tema a Dios, no son gente que conoce al Creador y tienden o pueden tender a admitir leyes que van en contra de los principios bíblicos. Nuestra labor es orar por ellos. Y como ciudadanos, nosotros debemos de estar siempre atentos a lo que esté pasando a nuestro alrededor y orar que Dios tome el control de cada una de las situaciones políticas, por ejemplo, en el ambiente que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país. Hermanos, yo me voy. Espero que haya sido de bendición este tema. Recordemos, la iglesia y el Estado deben de ser separados de acuerdo a la palabra de Dios y eso como bautistas es lo que creemos. Dios los bendiga y si Dios permite, nos vemos el día de mañana en un segmento más de Meditaciones y Befi, Nuevas Fuerzas en Dios. Que Dios les bendiga a todos.